salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Bienvenidos en este nuevo día donde estamos empezando aquí en Radio Voz Stream por la plataforma de Facebook. Y bienvenido a este su programa Voz de Alerta, donde estaremos compartiendo de la palabra de Dios cada lunes a las 5 de la tarde. Así es que los vamos a estar esperando para que nos acompañe aquí por Radio Voz Stream. Así es, Dios les bendiga grandemente, bienvenidos sean. Me presento, mi nombre es María Elena Abeldaño Villalobos, pertenezco a la iglesia Chequina, estamos ubicados en Lomas de Guadalupe y le mando saludos a mi congregación, a mi pastora Sandra Nieto. Dios la bendiga grandemente. Que nos dio permiso de estar aquí, ¿verdad? Compartiendo de su palabra. Así es que bienvenidos sean a todos los que se están uniendo en esta hora a su programa de Voz de Alerta. Y pueden escribirnos ahí de dónde nos están escuchando, ¿sí? De dónde nos están viendo. Y quiero recordarle que por el momento estaremos compartiendo por la plataforma de Facebook. Ya más adelante el hermano Asael nos va a estar compartiendo cuando se compartirá también por la radio aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así es que Dios le bendiga grandemente, mi hermano, y bienvenido sea a su programa Voz de Alerta. Vamos a escuchar una alabanza en esta tarde, amén. años vivió Enoc y desapareció. 365 años vivió Enoc y desapareció.
desapareció. Un día desapareció. Un día desapareció. Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó. Un día desapareció. Un día desapareció. Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó. Estaba el profeta Elías en el río del Jordán, vino un torbellino y desapareció. Estaba el profeta Elías en el río del Jordán, vino un torbellino y desapareció. Un día desapareció. Aleluya. Dios. Así es, amén, aleluya. Dios les bendiga grandemente a las que se están uniendo en esta hora a este su programa Voz de Alerta. Vamos a orar, mi hermana, vamos a poner todo en las manos de Dios, pidiéndole que tome el control de todo lo que vamos a hablar en esta tarde, amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo, Señor, en esta hora queremos darle gracias, Señor, por ese privilegio que usted nos da de estar en este lugar, Señor, compartiendo de su palabra. Señor, le pedimos que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para tener entendimiento, Señor, de la palabra del día de hoy, Señor. Pero sobre todo, Señor, que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores, Señor, y que esta palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones y que sea su Espíritu Santo tomando el control de todo, hablando a nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Así sea, Padre. Así es, mi hermana. Y el tema que le voy a compartir el día de hoy es: aprovecha bien tu tiempo. Y vamos a estar leyendo ahí en Efesios capítulo 5, versículos 5, del 15 al 16. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es la versión Reina Valera. La versión NBI dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuántas veces, mi hermano, hemos escuchado esa frase de el tiempo es oro? O el tiempo perdido no se vuelve a recuperar, ¿sí? Mire, muchas veces escuchamos a personas decir: quisiera que el día tuviera 25 horas para poder hacer todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Quieren agregarle una hora más al día. Mire, si con 24 horas a veces no somos sabios, no somos buenos administradores, ¿usted cree que con una hora que le agreguemos más vamos a alcanzar a hacer todo lo que nosotros queremos? ¿Verdad que no? Y mire, no sé usted, pero yo siento como que cada día los días se van muy rápido, como que estamos viviendo apresuradamente. Ya estamos al mes de agosto. En cuanto abremos los ojos, ya vamos a estar en diciembre otra vez, que con los preparativos de la Navidad y que el Año Nuevo y que vas a preparar para festejarlo, porque vamos demasiado rápido, ¿sí? El tiempo está, mi hermano, avanzando demasiado rápido hoy en día. ¿Y sabe qué? Tenemos que aprovechar bien el tiempo que estamos viviendo hoy en este día. Tratar de hacer bien las cosas, ¿sí? ¿Qué es el tiempo?
El tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos establecidos, ¿sí? Un pasado, un presente, un futuro, ¿sí? El tiempo es ese segundo, ese minuto, esa hora que nosotros vivimos cada día. Eso, mi hermano, es lo que conforma el tiempo, ¿sí? Y mire, el tiempo es un regalo de Dios y el tiempo que nosotros vivimos es invaluable. Y sí, es verdad, el tiempo que nosotros perdemos ya no lo vamos a volver a recuperar. Hoy el Señor en este día nos dio la oportunidad, ¿sí?, de abrir nuestros ojos. Nos está regalando tiempo. Él en su misericordia nos está permitiendo vivir cada día más. Eso es tiempo y nosotros debemos valorarlo y debemos de ser sabios de cómo lo estamos viviendo, ¿sí? Esta carta a la iglesia de Éfeso, del versículo que nosotros acabamos de leer ahí en Efesios 5, versículos 15 y 16. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Él estaba preso en Roma, ¿sí? Y 3 años después de su ministerio, Pablo, él regresa a la ciudad de Éfeso. Y él ahí, cuando regresa, él ve todo lo que está pasando en esa ciudad. Todo el peligro que tenían los cristianos en esos momentos, todas las tentaciones que estaban a su alrededor, ¿sí? Y por eso el apóstol Pablo les habla de la urgente necesidad de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Porque los días que estaban viviendo, pues eran muy peligrosos. Y hoy en día, mi hermano, también los tiempos que nosotros estamos viviendo, pues son peligrosos. Los días también son malos. Si nosotros vemos en el mundo, pues hay mucha distracción, hay mucha tentación. Y si nosotros no estamos bien plantados en la palabra de Dios, vamos a ser presas fáciles para el enemigo y vamos a caer en el peligro de la tentación. Y más si no sabemos aprovechar bien el tiempo que nosotros vivimos en estos momentos, ¿sí? Dice que los tiempos son también muy peligrosos. Basta ver, mi hermano, con lo que está pasando en el mundo, ¿sí? En las noticias, que terremotos, que tsunamis, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. También eso nos está avisando de los tiempos que nosotros hoy en día estamos viviendo. Mire, ahí en la ciudad de Éfeso, era una ciudad conocida por su puerto marítimo, ¿sí? Por todo lo que ahí había. Era un lugar comercial. Ahí venían personas de muchos lugares del mundo, ¿sí? Venían embarcaciones. Ahí estaba el templo de Diana, de la diosa Diana, que la adoraban y consideraban la diosa de la fertilidad. Y por lo mismo era un lugar donde había mucha oposición. De hecho, cuando el apóstol Pablo va ahí a abrir la iglesia a Éfeso, había mucha oposición, ¿sí? No, lo mismo ambiente espiritual que había no permitía que el apóstol Pablo pudiera establecer su iglesia ahí en Éfeso. Había mucha oposición satánica al evangelio, ¿sí? Había mucha inmoralidad sexual. Además, el culto que le daban a la diosa Diana estaba mezclado con prostitución y practicaban la magia negra. Había brujería, hechicería, ocultismo, prostitución, era todo lo que se vivía en ese ambiente y era algo que le preocupaba al apóstol Pablo, ¿sí? Él cuando llega se da cuenta que la gente se podía distraer fácilmente, más los de la iglesia de ahí de Éfeso, ¿sí?
que podían caer, ¿sí? Ahí en la superstición, en la idolatría y en otras cosas que no valían la pena. Y por eso estaban perdiendo lo más valioso que ellos tenían, que era el tiempo. Eso era algo que le preocupaba mucho al apóstol Pablo, ¿sí? Y mire, ser cristiano en ese tiempo era un gran reto, ¿sí? Pues como lo es hoy en día también, ¿sí? Ser cristiano es un gran reto, o sea, no es fácil seguir a Cristo, ¿sí? Hay mucha tentación, el enemigo siempre está acechando, siempre quiere traer piedra de tropiezo para desviarnos del plan y del propósito que el Señor ha trazado para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, él ve que hay mucha distracción, hay mucha tentación, ¿sí? Y por eso él les hablaba a los cristianos de Éfeso con esa insistencia de aprovechar bien el tiempo, porque los días que estaban viendo, él decía, son malos. El tiempo que estamos viviendo son malos. Y mire, hoy el apóstol Pablo también nos está haciendo un llamado a vivir con sabiduría y que tengamos propósitos. Que también nosotros aprovechemos bien el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dios, en su infinita misericordia, nos regala cada día de su tiempo. Y en este versículo que leíamos en Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, Dios quiere que seamos personas, como lo dice ese versículo, diligentes, ¿sí? Que andemos con diligencia, que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? ¿Qué es ser una persona diligente? Es una persona que se esmera y que cumple con sus tareas con prontitud y cuidadosamente, una persona responsable. ¿Es usted una persona diligente hoy en día, tanto en su trabajo secular como en la iglesia, como en su hogar? El Señor nos dice que seamos diligentes, que no andemos como necios. Andar significa cómo vives, cómo te mueves, cómo actúas, cómo estás existiendo. ¿Eres la misma persona dentro de tu casa, en la iglesia, en tu trabajo y a tu alrededor, a donde quiera que tú te mueves? ¿Cómo andas? ¿Cómo te mueves? ¿Sí? Dice, no como a necios. Una persona necia, mi hermano, es una persona ignorante, que es falta de inteligencia, ¿sí? En la Biblia, una persona necia es aquella que niega la existencia de Dios o que actúa como si Dios no existiera. Y el Señor, mire, no quiere que seamos necios. Dice, sino como a sabios. Sabios viene de sabiduría. Y mire que sabios no solamente es una persona inteligente o que tiene conocimiento, sino también que tiene entendimiento y discernimiento de las cosas. Dios quiere que nosotros también, mi hermano, usemos esa sabiduría para ser buenos administradores de nuestro tiempo. Y que nosotros también podamos reconocer que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, que los tiempos que estamos viviendo también son malos, así como se vivía en la iglesia en Éfeso, como estaban viviendo los efesios, ¿sí? El tiempo, dice, para aprovechar bien el tiempo. El tiempo, como le decía, es ese tiempo oportuno. Es el tiempo adecuado, ¿sí? Para que Dios actúe o para que también Él haga algo en nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros no sabemos aprovechar bien el tiempo, ¿sabe por qué? Porque no sabemos tener prioridades. No sabemos priorizar en nuestro día a día. ¿Sí? ¿Por qué?
porque nos desenfocamos de las cosas más importantes y hacemos primero lo que no es tan importante. Eso es, mi hermano, procrastinar. Procrastinamos mucho con nuestro tiempo, ¿sí? Procrastinar es aplazar o dejar para mañana, posponer, aplazar tareas importantes, ¿sí? A menudo las desplazamos con actividades menos importantes, ¿sí? Porque mira, en vez de decir, bueno, pues una cosa importante que tengo que hacer, que tengo que priorizar, pues es ir a la iglesia. Y a veces no vas a la iglesia porque prefieres quedarte en tu casa, no sé, a hacer quehacer o hacer otras cosas que no son importantes, ¿sí? O por ejemplo, tienes que leer la Biblia y en vez de leer la Biblia, mejor te vas a ver la televisión. O te vas a ver, no sé, o hacer un TikTok. ¿Cuántos hoy en día no se dedican a eso? ¿Sí? En vez de darle primer lugar a Dios, priorizar lo que es importante en nuestras vidas, le damos importancia a otras cosas que a veces hasta son vanas, que no son importantes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a aprovechar bien el tiempo, mire, hay consecuencias buenas y positivas en nuestra vida. Pero cuando nosotros no aprovechamos bien el tiempo, ¿sí? Pues hay consecuencias malas de lo que nosotros hacemos. Más si en ese tiempo nosotros caemos en la tentación o nosotros caemos en ese peligro de la tentación, ¿sí? Entonces, cuando usted le da calidad de vida a su familia, pues eso es bueno y trae consecuencias buenas, porque las relaciones familiares se fortalecen. Pero ¿qué pasa cuando usted descuida a su familia? Pues mire, cada quien agarra por su rumbo, ¿sí? Y hasta nos desviamos del plan que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí nos encontramos una historia de un personaje ahí en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo del 11 y 12, ¿sí? Y vemos esta historia ahí de Obed-edom, este varón que aprovechó bien el tiempo, mire, y le fue bien en su vida personal. Si nosotros vamos a leer un poquito del contexto de esta historia, cuando el arca del pacto, ¿sí? Nosotros ahí vemos cuando un hombre toca esa arca del pacto, que era Abinadab, el hijo de él toca el arca del pacto y ¿qué pasa? Él muere. Entonces David decide traer nuevamente el arca del pacto. Pero él dice, no, llévenla a casa de Obed-edom. Él no la quería. Se la llevan a Obed-edom. ¿Y qué pasa ahí en el hogar de Obed-edom? Él, mire, supo aprovechar bien el tiempo. El tiempo que su casa estuvo en su hogar, él la supo valorar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y Obed-edom le daba la importancia que se merecía, ¿sí? La cuidaba, no solamente sin él, sino toda la familia. A tal grado que la casa de Obed-edom fue bendecida. Anteriormente, Abinadab tuvo el arca del pacto en su casa 20 años. Y dice que no pasó nada. Pero cuando la llevan a casa de Obed-edom fue algo totalmente diferente. Mire, yo me imagino que en casa de Abinadab tal vez la tenían en un rincón, tal vez no la valoraban, no le daban la importancia que se merecía, ¿sí? Era la misma presencia de Dios. Pero cuando llega a casa de Obed-edom fue totalmente diferente, porque él la cuidó, él la valoró, y no solamente él, sino toda la familia. Mire, él les enseñó la importancia de respetar y honrar a Dios. Y Obed-edom
Mire, tuvo muchos hijos y algunos de ellos llegaron a ser porteros del templo. Ellos prosperaron en sus trabajos. Toda su casa, dice la palabra de Dios, que fue bendecida, ¿sí? Obed-edom nos enseña que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Cuando le das a Dios el lugar que se merece en tu vida, cuando honras a Dios, Él te bendice. La casa de Obed-edom en solamente 3 meses dice que fue bendecida. Cuando Abinadab la tuvo 20 años, mi hermano. 20 años. ¿Ve? Cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo, cuando le damos la importancia que se merece, como en este caso, poner a Dios en primer lugar, dice que fue bendecida. Mas, sin embargo, otro varón que nos habla la palabra de Dios, ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, ¿sí? Que nos habla ahí de David, del rey David, cuando él cayó con Betsabé. Y mire, no es que venga a hablarle de ese pecado en el que cayó David con Betsabé, sino por qué es que caemos, ¿sí? En ese pecado. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿De qué manera estamos invirtiendo el tiempo para descuidarnos y caer en la tentación? Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Samuel 11, ¿sí? Que era el tiempo de David y los reyes tenían que ir a la guerra con sus hombres guerreros, ¿sí? En ese tiempo, pues el rey tenía que ir con sus hombres a la guerra. Pero, ¿qué pasó con David? En esa ocasión, él decide quedarse en Jerusalén, en su palacio, en la casa real. Dice la palabra de Dios que un día él, cuando estaba paseándose ahí por el terrado, dice que a lo lejos él ve a una mujer que se bañaba, una mujer muy hermosa. Dice que él pregunta quién es ella, y era Betsabé, la esposa de Urías Eteo, que era uno de sus mejores guerreros, ¿sí? Pero ¿qué pasa él? Él la manda a traer a Betsabé. Dice la palabra de Dios que él durmió con ella, ¿sí? Entonces, las consecuencias que vinieron a la vida de David fueron fatales. Mire, él no aprovechó bien el tiempo. Él tenía que ir a la guerra con sus hombres. Él tenía que irse con ellos. Pero un día él decide quedarse en su casa y ahí fue donde vino la tentación y cayó. ¿Cuántas veces, mi hermano, a veces los hijos dicen, es que tengo que quedarme en la casa porque tengo que hacer una tarea? Y es domingo de ir al servicio, de ir a la iglesia. Y usted le dice, sí, está bien, quédate, haz tu tarea. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Mire, viene la tentación. Hoy en día, mi hermano, la tentación está solamente a un clic con el celular. Y se quedan en la casa y nada, no hacen nada de tarea y empiezan a perder el tiempo en el celular. Esas son las consecuencias, mi hermano, que tenemos cuando no nos enfocamos en lo que debemos hacer en nuestras vidas, ¿sí? Dice la palabra de Dios que con el tiempo, pues esta mujer Betsabé dice que ella queda embarazada. ¿Qué pasa? Pues David tenía que hacer algo para esconder este pecado y manda traer a Urías Eteo. Él andaba ya en la guerra. Él estaba enfocado en las cosas pues que a él le acontecían, que ir a la guerra con los hombres de guerra, ¿no? Él lo manda a traer. ¿Para qué? Para que Urías Eteo vaya con su esposa, se acueste con ella, pero resulta que no. Urías Eteo, él se queda ahí en las puertas del palacio y no se va. Cuando David se da cuenta de que no se fue con su esposa, pues él tenía que hacer algo, ¿sí? Para esconder lo que había hecho. Se fija, mi hermano, cómo a veces un pecado te lleva a que hagas otro pecado. ¿Por qué? Porque quieres esconderlo. Fue lo que pasó con David.
¿Qué pasa con él? Él dice, pues tengo que hacer algo. Él hace ahí una carta y se la da a Urías para que la lleve allá donde andaban los hombres de guerra, ¿sí? Y le da esa carta y le dice que lo pongan al frente de la batalla con el único motivo de que lo maten. Y así David poder tomar a Betsabé como su esposa, ¿sí? Y así fue, mi hermano. Así fue. Urías ahí va con su carta que le había dado David y la lleva a donde pues su jefe, lo ponen al frente de la batalla y él muere. ¿Se fija? Cómo David, por no aprovechar el tiempo en lo que él debía de hacer, se desenfoca de lo que tiene que hacer y cae en la tentación. Y es lo mismo que nos puede pasar hoy en día cuando no nos enfocamos en las cosas de Dios o en las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día. Aquí, mi hermano, David nos enseña que el no aprovechar el tiempo como debe de ser, hay consecuencias en nuestra vida, ¿sí? Cuando lo aprovechamos para bien, pues hay consecuencias buenas, pero cuando no lo aprovechamos bien, pues vienen consecuencias malas, mi hermano, en nuestra vida. Amén. Miren, y ahí, mi hermano, es cuando nos preguntamos, ¿por qué David tuvo que llegar a ese adulterio? ¿Por qué hoy en día se llega al adulterio, a la fornicación, mi hermano, a la pornografía? ¿Por qué al alcoholismo? ¿Por qué a las drogas? ¿Por qué a veces tenemos que llegar a estar juzgando o criticando o por qué estar en el chisme? ¿Sabe por qué? Porque no nos enfocamos, ¿sí?, en lo que debe de ser, porque no aprendemos a aprovechar bien el tiempo. Es el tiempo que el Señor nos regala cada día. No lo aprovechamos como debe de ser. Por eso la importancia del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, mi hermano, para aprovechar bien el tiempo? Y ahí es donde el Señor, mi hermano, nos da esa voz de alerta, ¿sí? Y así como el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia de Éfeso, de cómo él veía cómo estaba el ambiente ahí en esa ciudad, y él decía, no, pues si no los alerto, si no los exhorto, pues van a caer y se van a perder. Y el Señor hoy en día, mi hermano, nos da esa voz de alerta y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no desenfocarnos de lo que nosotros debemos hacer, de aprovechar bien el tiempo, no solamente en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo o donde te muevas, o sea, en todas partes. El Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir con diligencia y con sabiduría, ¿sí? Dice que no debemos actuar como necios, sino como personas que entendemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y para con nuestras familias, ¿sí? Que tenemos que priorizar las actividades que nosotros hacemos, ¿sí? Enfocarnos en lo que realmente debe de hacer. Que si nosotros nos levantamos, mi hermano, pues darle el primer lugar a Dios, ese lugar que Él se merece, ponerlo en primer lugar en la mañana. ¿Cuántas veces no se ha levantado usted y dice, no, más tarde voy a orar, más tarde busco la presencia del Señor? Mire, la mañana pasa rápido, nos vamos enfocando en el quehacer de nuestro día a día, en su trabajo, se le fue el día y ya no oró. Y luego usted dice, no, en la noche, ahora sí, en la noche, ahí voy a orar y voy a buscar la presencia del Señor. Pero mire, se termina el día, usted ya está cansado, está agotado y ya no oró ni buscó la presencia del Señor. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que sometámonos a la voluntad de Dios, sometámonos a Él, mi hermano. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, mi hermano, que el Señor nos da
cada día, ¿sí? Tenemos que reconocer que el tiempo que tenemos, pues, es ilimitado. Son 24 horas nada más las que tenemos. No es de que, quisiera que se le agregara una hora más para poder aprovechar. No, mi hermano. Tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y para estar en tu casa también, ¿sí? Así como te vas a trabajar, llegas a tu casa, darle tiempo a tu familia, convivir con tu familia, buscar a Dios. Cada día, nunca olvidarnos de buscar la presencia del Señor. Tenemos que recordar que sin el Espíritu Santo, mi hermano, nada somos y que tenemos que buscarlo cada día, ¿sí? Buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Ahí es donde nosotros vamos a saber cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestras familias. Cuando nosotros lo buscamos, mi hermano. Y sobre todo, ser conscientes del valor del tiempo que el Señor nos da cada día. Como le decía, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Mire, hoy nos levantamos gracias al Señor, ¿sí? Hoy el Señor nos está dando esta oportunidad de vida, este tiempo. Y nosotros tenemos que aprovecharlo con sabiduría. Tenemos que aprovechar este tiempo que el Señor nos está dando. No desaprovecharlo, mi hermano. Tenemos que ser conscientes de ello. Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mire, tenemos que reconocer si hemos estado desperdiciando el tiempo, si no lo hemos estado aprovechando como debe de ser. Reconocer. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pedirle perdón al Señor, ¿sí? Por no ser buenos administradores del tiempo que Él nos da cada día. Pedirle perdón por ello, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 19:3. Dice, la necedad del hombre le hace perder su rumbo, le hace perder su camino. Y para colmo, se irrita contra el Señor. La necedad, esa actitud, ese comportamiento equivocado que muchas veces tenemos. El Señor no quiere que seamos necios, porque mire, y luego a veces las cosas no salen como nosotros queremos y le echamos la culpa a Dios. No, es que a veces nosotros somos necios, mi hermano, en lo que estamos haciendo. Recuerde que el necio no tiene sabiduría para poder hacer bien las cosas. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Dice Proverbios 17:24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Mire, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Que siempre nosotros podamos, mi hermano, reflejar al Señor Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Que seamos entendidos en todo lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Amén. Entonces, el Salmo 90:12, mi hermano, dice, enséñame de tal modo a vivir nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El Señor, mi hermano, no quiere que estemos desperdiciando el tiempo. Él quiere que aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Es esa voz de alerta que nos da hoy en día. Que estemos atentos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Que no pasemos desapercibido todo lo que está pasando a nuestro alrededor, mi hermano, ¿sí? Tenemos que recordar cada día que la venida de Cristo está cerca y hoy más que nunca no podemos estar desperdiciando el tiempo en cosas vanas, sino al contrario, aprovechándolo, mi hermano. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor te ha mandado a hacer y no las has hecho? ¿En qué has sido desobediente a lo que Dios te ha mandado y no lo has hecho?
¿Todo por qué? Porque no hemos aprendido a aprovechar bien el tiempo. Amén. Mira, el tema que yo le compartí el día de hoy, aprovecha bien tu tiempo. Leímos Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Dios me le bendiga grandemente a todos y cada uno de los que están aquí acompañándonos en esta hora, aquí por la plataforma de Facebook en Radio Voz Stream. En este es su programa que vamos a estar compartiendo cada lunes de Voz de Alerta. Dios bendiga a mi hermana Liz Puente, ahí hasta Monterrey, Nuevo León, a nuestra hermana Guadalupe Griselda Marisol también, Dios me la bendiga. A Glenda Lerma dice, lista para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado por nosotros. Amén, mi hermana. Elizabeth Mendoza, bendiciones, hermana, lista para recibir la palabra de Dios. Así es, mi hermana. El Señor quiere en todo momento que estemos apercibidos de lo que estamos viviendo. Mi hermana Gloria Darisbé, Dios me la bendiga, mi hermana hasta allá, hasta Estados Unidos. Alicia Sánchez, Dios me la bendiga, mi hermana Josefina Lara, Silvia Cruz, Dios la bendiga, mi hermana. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Mi hermana Sara Hernández, Dios me la bendiga, mi hermana. Y a todos los que están aquí, que mi hermana Karina Juárez también, Dios la bendiga, hermana. Juani Rivas, a mi hermana Cristi de Cavazos, Dios me la bendiga. Juan Saldaña, Dios le bendiga, mi hermano, gracias por estar aquí acompañándonos. Vicente Aguilera Vázquez, gracias por estar aquí, mi hermano. A mi hermano Guillermo Abeldaño también, un saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Dice, un gran abrazo y saludos, hermana, sigue orando por nosotros, gloria a Dios, así es, amén, mi hermano, siempre están en mis oraciones, mi hermano. Mi hermana Karina Juárez, amén, gloria a Dios. Y a todos los que están aquí acompañándonos, que tal vez no puedo ver sus nombres, pero mire que el Señor sabe que usted ha estado aquí acompañándonos en esta hora, esperando, mi hermano, que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para su vida, amén. Así es que vamos a orar en esta tarde para despedirnos, no sin antes invitarlo para que siga en la programación de aquí de Radio Voz Stream, y los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en su programa Voz de Alerta. No se despegue, mi hermano, porque ahorita sigue mi hermana Liliana Herrera con su programa Con Mujeres con Propósito, que yo sé que va a ser una palabra de bendición y de edificación para su vida. Así que quédense con nosotros en la programación. Hoy es el primer lunes donde empezamos aquí en esta plataforma de Facebook, y le invitamos para que todos los días nos acompañe. Vaya a Radio Voz Stream, denle like a la página, compártalo para que muchas más personas puedan bendecirse con la programación de esta plataforma. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a despedirnos y invitándoles la próxima semana. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, queremos darle gracias por habernos permitido estar reunidas, Señor, en esta hora, compartiendo, Señor, predicando de su palabra, esperando, Señor, que esta palabra haya sido de bendición y de edificación a nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, para poder aprovechar bien el tiempo. Ese tiempo que usted nos da cada día, Señor, que lo podamos aprovechar con sabiduría, que no procrastinemos, Señor, y que en ese tiempo, Señor, nosotros también aprendamos a darle, Señor, a usted el primer lugar, ese lugar, Señor, que usted se merece en nuestras vidas, Señor. Que esta
palabra, Señor, haya sido rema en nuestras vidas, que haya sido de edificación, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, a apartarnos, Señor, de todo aquello vano, de todo aquello que no nos edifica, Señor. Que nosotros nos apartemos, Señor. Que nosotros podamos someternos, Señor, cada día a usted, Señor, para que el enemigo no venga a traer tentación y que no caigamos, Señor, en la tentación. Que sea usted, Señor, quitando toda piedra de tropiezo, todo aquello que el enemigo viene a poner a nuestras vidas para apartarnos del plan y del propósito que usted ya ha trazado para nosotros y nuestras familias. Señor, en esta hora alabamos, exaltamos y glorificamos su santo nombre como solamente usted se lo merece, Señor. Le amamos, Jehová Dios, le amamos, Señor Jesús, le amamos, amado Espíritu Santo, y le pedimos que cada día sea usted permaneciendo en nuestras vidas, amado Espíritu Santo de Dios. Toda gloria, honra y alabanza sea para usted, porque usted se lo merece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, por habernos acompañado en esta hora, en este programa de Voz de Alerta. Les esperamos próximo lunes, 5 de la tarde, aquí por Radio Voz Stream. El Señor le bendiga grandemente. Amén. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo. Debo a él, todo se lo debo a él, mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a él. Aliento, Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a él.